Otro jueguito. Muy buenas noches, bienvenidos a la séptima webinar del segundo ciclo de webinar de las sociedades científicas de la San Simón. También me complace dar la bienvenida a la doctora Nancy Orellana. En esta ocasión, las moderadoras a cargo de esta transmisión es mi persona, Lucero Inturias, y mi compañera Giselle Silvia. El día de hoy el tema del que se hablará es diálogo interdisciplinario y aporte de la paleoparasitología a la ciencia, que esta está organizada por la AUCES. También me complace agradecer a la Dirección de Investigación Científica y Tecnologías y las sociedades que las organizan, que estas son la SOCEP, las CSEOC y la... Muy bien, se les informa también que todos pueden acceder al certificado gratuito y esto, claro, estando atentos a la transmisión en el que se lanzará un código para ingresar al formulario que estará en los comentarios fijados del en vivo. Si los datos del participante no son correctos, las organizaciones no se harán responsables por esto. El formulario se habilitará 10 minutos y daremos un aviso antes de que este sea habilitado. Muy bien. Nuestra invitada de hoy, como ya dijimos, es la doctora Nancy Orellana. Es bióloga con doctorado en ciencias, también máster en ciencias del programa de biología parasitaria en la Fundación Oswald Cruz de Brasil. Desarrolló también investigaciones en el Laboratorio de Genética Humana en Chile y en el Laboratorio de Genética Molecular de Microorganismos. También realizó trabajos como investigadora en el Laboratorio de Bioarqueología en el Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá de Chile y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en conjunto y al Museo Antropológico de la Universidad Mayor de San Simón. Trabajó en Servicio Departamental de Salud, sedes de Cochabamba, y realizó actividades de docencia en la Universidad de Tarapacá, en la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, en la Frans Tamayo, en el Programa Nacional de Biocultura de La Paz y en la Universidad Mayor de San Simón. Le agradecemos mucho su participación en esta ocasión. Le pasamos la palabra a la doctora Nancy Orellana. Gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación, por este espacio que tienen para que nosotros los investigadores de la universidad podamos compartir con ustedes el trabajo que realizamos. Es un deber de nosotros, para nosotros, tener que difundir lo que hacemos y que ustedes conozcan y también se actualicen. Son estas temáticas también bastante específicas, pero quiero compartirles porque además es un trabajo que lleva muchos años. Yo soy bióloga, entonces desde mi formación en la licenciatura he trabajado con esta línea. Ya son varios años que se han ido haciendo redes y de esta manera hemos logrado desarrollar algunos trabajos en laboratorios fuera de Bolivia y aportar a la ciencia. Y también para mí es importante, ¿no? Por eso he puesto en este título la importancia del diálogo interdisciplinar. Cada científico, cada especialista, desde su mirada, aporta en la reconstrucción como si fuera un rompecabezas para lograr conocer la historia, en este caso de los antiguos pobladores, ¿no? De las sociedades que poblaron en la antigüedad nuestro continente o los diferentes continentes. Entonces hoy les voy a presentar este diálogo interdisciplinario
y el aporte de esta línea que trabajo, que es la paleoparasitología, a la ciencia. La siguiente, por favor. Les voy a hablar sobre el concepto de paleoparasitología, cuál es el aporte de esta ciencia, su fuente de información, y cómo logramos que los resultados que tenemos sean parte de un diálogo interdisciplinar a nivel global y a nivel local. Cómo nos integramos a estas redes de investigación y somos parte de esta comunidad de trabajo paleoparasitológico, paleontológico, que va a ser paleopatológico, perdón, que va a ser parte de un evento grande que va a haber el próximo año, que luego les voy a comentar un poco. Algunos estudios de casos, donde incluyo los estudios que he realizado con el material de Bolivia y algunos estudios con las redes fuera de Bolivia, ¿no? Las conclusiones. Estos son los puntos que vamos a tratar. La siguiente, por favor. Bueno, la paleoparasitología es una ciencia que está dedicada al estudio de parásitos, de los patógenos que se han encontrado en el material bioarqueológico. Cuando hablamos de bioarqueológico, es aquel material orgánico, aquel material que está en los museos o en sitios arqueológicos, pero que fue orgánico, ¿no? que es orgánico, ¿no? Que tuvo vida en algún momento, ¿no? De esto hablamos de momias, restos óseos de animales, restos óseos de humanos, algunas plantas, sedimentos de diferentes materiales orgánicos, ¿no? ¿Con qué objetivo analizamos esto? Con la intención de conocer el origen y la distribución de estos patógenos que afectaron en el pasado, que produjeron enfermedad o afectaron a nuestras poblaciones, ¿no? Esta ciencia surge como una rama de la paleopatología. La paleopatología es una ciencia que se encarga de conocer cómo vivieron las sociedades en el pasado y qué aspectos fueron parte de sus procesos de salud y enfermedad. Cuando hablamos de estos procesos, no solamente nos referimos en un concepto de salud que afecta a lo físico, sino un concepto integral que involucra el estar afectado psicológicamente, el no tener un ambiente adecuado, con las condiciones de vida adecuadas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó antiguamente? Si estas poblaciones tuvieron que emigrar, estuvieron sometidas a algún estrés climático o eventos climáticos que hoy los conocemos que son muy frecuentes por el cambio climático, pero que en el pasado sí también habían eventos climáticos que son parte de la naturaleza, que se dan en ciertos momentos, pero que hoy son más frecuentes, ¿no? Entonces, todo esto que afectó a estas poblaciones es de nuestro interés conocer. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, ¿cómo surge esta ciencia? Esta ciencia surge del grupo de un profesor que se llamaba Luis Fernando, él falleció hace un par de años, es lamentable, es el grupo, aunque solo queda una persona de este grupo, ellos son de la Fundación Osvaldo Cruz, pero son los pioneros de esta línea en la Fundación Osvaldo Cruz y en el mundo. Ellos inician con esta línea de paleoparasitología y aportan mucho a la ciencia, ya que no se habían estudiado estos materiales con la intención de conocer el origen de las enfermedades, si eran propias de nuestro continente o habían llegado las enfermedades con los colonizadores. Cuando llegaron los colonizadores europeos, en el caso de Brasil los portugueses, en nuestro caso los españoles, o en algunos otros momentos de la historia, en diferentes recortes de tiempo, todas aquellas migraciones han sido importantes para aportar al proceso de salud de enfermedad, ¿no? El hecho de que el hombre migre, el hecho de que el hombre viaje, lo hacía en la antigüedad, lo hace ahora y es más fácil ahora. Nosotros somos portadores de las infecciones del lugar del origen, de nuestro origen, ¿no? De nuestro lugar o territorio donde vivimos. Entonces llevamos estos patógenos donde vamos. Entonces surge de esta manera, con esta pregunta, y se concibe el término de paleoparasitología en 1947 gracias a este profesor y su equipo. La siguiente, por favor. Entonces, no sé si puedo moverme. Bueno, la larga historia evolutiva es no solamente nosotros, pensábamos en las migraciones, nosotros hemos sido siempre los que hemos estado colonizando ambientes. Al momento de colonizar nuevos territorios, nosotros estamos desequilibrando esos ambientes. Nos hacemos parte de un ambiente que antes
solamente circulaban animales o los patógenos propios de ese lugar. Nosotros llegamos a esos lugares y desequilibramos el ambiente, ¿no? Y eso ha ocurrido en toda la historia. Entonces ha sido una larga historia evolutiva donde los homínidos han ido evolucionando y también los patógenos junto con ello. Hay una presión ambiental, climática, social que ha debido modelar estos procesos en cada momento de la historia de los homínidos, ¿no? Desde que el hombre sale de África o los homínidos han ido evolucionando en África, siempre han estado en contacto con ciertos patógenos en sus territorios, ¿no? Hay algunos patógenos que han ido evolucionando junto con sus huéspedes homínidos, que hoy los conocemos que afectan aún y afectaron a los homínidos en el pasado. Lo podemos saber gracias a los análisis genéticos o al estudio de estos materiales, ¿no? A veces tenemos la evidencia directa de la presencia, por ejemplo, de piojos, los hemos encontrado en varios restos, y también algunos que no los podemos ver, entonces los analizamos a través de estudios genéticos, ¿no? Estos patógenos que han sido adquiridos o han seguido junto con sus huéspedes homínidos son aquellos que fueron filogenéticamente adquiridos, ¿no? Es una historia compartida genética. Y aquellos por la vía ecológica, es decir, aquellos patógenos que hemos adquirido o nos hemos infectado en el paso en los diferentes territorios, ¿no? Donde hemos ido colonizando, hemos ido adquiriendo nuevas infecciones y nosotros llevando aquellas que teníamos de los territorios de origen. La siguiente, por favor. ¿De qué se vale esta ciencia para obtener información que permita conocer sobre los procesos de salud y enfermedad en el pasado? O sea, ¿cuáles son los materiales que nos permiten indagar sobre lo que sucedió en el pasado en cuanto a la presencia de patógenos? Esto es muy importante ahora porque nosotros estamos viviendo una pandemia, ¿no? En el pasado también estuvieron presentes diferentes epidemias en territorios específicos que luego, con el tiempo, cuando crecieron estas poblaciones y se fueron movilizando, ahí se volvieron también pandemias, ¿no? Hay un registro de pandemias en el mundo y de epidemias en el pasado. El estudio de las enfermedades del pasado puede valerse incluso de representaciones artísticas. Nosotros, para saber qué pasó en alguna población, también analizamos iconografía, es decir, imágenes, cerámica, todos aquellos tiestos que estén mostrando que estas poblaciones o culturas estarían reflejando las patologías que los afectaban. Obras literarias, las crónicas nos sirven para conocer también inclusive aspectos de control de enfermedad, aspectos epidemiológicos, es decir, si ellos ya identificaban una patología, ¿cómo la podían tratar, ¿no? Hay registros muy interesantes, por ejemplo, de la transmisión de una bacteria a través de los piojos, que la gente no sabía cómo se transmitía, entonces si veían un piojo bañaban, les echaban DDT, ¿no? Que hoy sabemos que es tóxico, pero en ese momento no. Entonces, diferentes epidemias y diferentes controles epidemiológicos desde el momento de contacto con los europeos, cuando llegaron, ¿no? Nosotros aprendimos de algunos métodos de control de ellos y ellos muchas cosas de nosotros, ¿no? Que hoy conocemos la medicina tradicional, es una medicina ancestral, entonces todos conocían y sabían cómo tratar ciertas enfermedades y otras eran nuevas. Entonces, esta fuente de información que nosotros analizamos, además de la iconografía en los tiestos o arte prehispánica, las obras literarias, restos de esqueletos humanos, restos de otros animales, las momias, pelos que encontramos de animales, cabellos, dientes. Los dientes son súper importantes porque si hacemos análisis de DNA es mucho más fácil encontrar porque en el tiempo se va degradando, se va perdiendo información. Pero el diente es una estructura que logra mantener la molécula de DNA de alguna forma más protegida y nosotros podemos indagar sobre ciertas patologías. Plumas también son interesantes, si tal vez lo estaban utilizando para su vestimenta, pero saber qué tipo de animales habían en el lugar o cómo tenían contacto con otras poblaciones lejanas a donde estamos encontrando este material. Los coprolitos, que son heces fosilizadas, que tienen una información súper importante para conocer parásitos intestinales que afectaban y les causaban diarreas, malestares en general, ¿no?
El ámbar, que es una resina de plantas que puede mantener a ciertos vectores o insectos que hoy conocemos que transmiten la malaria y otras enfermedades, ¿no? Sedimentos, restos de materia, como tierra, arena que se puede recuperar de los dientes, de los huesos, del material que se está encontrando en un sitio arqueológico. E inclusive peines, gorras, todo lo que pueda estar relacionado con, por ejemplo, los piojos, que les vuelvo a decir. Entonces, los peines, a veces hay restos de los piojos en los peines prehispánicos. La siguiente, por favor. ¿Qué es un coprólito? Entonces, un coprolito, estas son como piedritas que ven, son los coprolitos, ¿no? Son unas heces fosilizadas, es decir, se han vuelto piedras, se han mineralizado. Es un término propuesto ya en 1829, ¿no? La gente encontraba en los sitios paleontológicos donde analizaban, donde encontraban restos de dinosaurios, encontraban a veces asociados a este contexto este tipo de materiales que parecían piedras, ¿no? Y empiezan a indagar y resulta que eran las heces de esta fauna extinta, que eran mamíferos grandes, tanto como dinosaurios u otro tipo de fauna, ¿no? En Brasil se ha encontrado dentro de este material un parásito Giardia que sabemos que produce cierto tipo de afecciones intestinales. Entonces, ya desde esos tiempos, hace millones de años, este parásito estaría afectando a otro tipo de mamíferos. Miles de años, millones de años en contacto, ellos tal vez no padecían la infección que hoy nosotros padecemos, ¿no? Pero ya se encontraba este parásito, entonces nos muestra la ancestralidad. Esto es como, ustedes se preguntan tal vez cómo se recuperaba un microorganismo de ese tipo de material, entonces hay técnicas que degradan, ácidos que se utilizan para romper este material, que es como una piedra, en laboratorio se realiza este procedimiento y logramos analizar como si fuera una muestra normal de cuando tú vas a un laboratorio y llevas tu muestra. Entonces llega a ser de esa manera y logramos identificar inclusive la presencia de parásitos, ¿no? Hay un grupo muy interesante que es muy pocos trabajan en esto, que es en fauna extinta, y es un grupo de Estados Unidos de la doctora Karen Shin, que es la que ha logrado identificar y estandarizar técnicas para analizar este tipo de material, ¿no? Y así otros parásitos que han sido identificados en otro tipo de fauna extinta alrededor del mundo. La siguiente, por favor. Estos son algunas heces que están ya analizadas, que son parte de un trabajo de una brasilera, porque mucho material es muy difícil de identificar, ¿no? Cómo encontramos heces fosilizadas en un sitio arqueológico. Entonces, normalmente eran desechadas, pero son una fuente de información súper importante para saber inclusive si las poblaciones humanas estarían comiendo animales, porque analizamos las heces y encontramos restos de proteínas, de huesos, de animales que estarían circundando en ese ambiente. Entonces, fauna que tal vez nosotros pensamos que no había en el lugar, o fauna que ya está extinta. Entonces nos da pauta muy interesante sobre los parásitos que tenía, cómo ingerían la carne, si cruda o cocida. Entonces es interesante que este material sea siempre recuperado y analizado. Era muy difícil, entonces la gente de Brasil logró hacer la siguiente, por favor, esquematizar, trabajar con zoólogos, no solamente los arqueólogos no sabían cuál era, entonces probablemente ya ubicaron que estaban desechando el material y se contactan con una especialista bióloga que trabajaba en zoología y le dice, bueno, vamos a analizar las heces de distintos animales que pueden o no estar en esta región, animales que tal vez sabían que estaban en esta región y no están más, han tenido que irse porque hoy es un área que ya no tiene las condiciones para ellos, entonces empiezan a hacer dibujan y fotografían y miden las heces de todos los animales y eso ayuda a que los arqueólogos en campo puedan identificar y posteriormente analizar este material. La siguiente, por favor. Entonces, otra cosa que son los sedimentos. El sedimento aquí podemos encontrar restos óseos, pero de repente no hay coprolitos, no sabemos qué muestra tomar y siempre tomamos una muestra del sedimento, esa tierrita que pueda estar en el sacro, en el coxis, que pueda haber sido en algún momento el colapso de los intestinos y ese tipo de material nos sirve para luego analizar y ver si habían parásitos, qué patógenos había, ¿no?
Entonces, todas estas áreas de procesamiento que podían haber sido utilizadas para la caza o el trabajo o para cultivo son interesantes de muestrear porque también nos pueden decir qué alimentos estaban siendo cultivados, qué alimentos habían sido procesados. Por ejemplo, si vemos un sedimento en cerámica, tomamos la muestra. Entonces, a pesar de que uno no haga todo ese tipo de análisis, es importante tomar muestras de todo y pensar que hay otros profesionales que pueden dar su aporte a una reconstrucción de una historia. Entonces, somos todos los investigadores de diferentes líneas parte de de poder aportar a la ciencia. La siguiente, por favor. Otros materiales, entonces, momificados, como el de abajo, que este es una muestra, este es un material, una momia de aquí del Museo del INIAM, del Museo de la Universidad Mayor de San Simón. Es una momia que tiene además una dentadura supernumeraria, o sea, muchos dientes uno sobre otro. Es una momia que ha sido viscerada, entonces nos muestra que en esa cultura, eran aymaras, estos estarían eviscerando, era una técnica de momificación. Y además los untaban con una resina de los árboles del lugar, probablemente de mollo. Entonces también nos da una pauta de la fauna del lugar y de las características culturales de esa población. Restos óseos también son importantes de analizar. Si no podemos encontrar dientes, un fragmento de hueso nos aporta. La siguiente, por favor. Listo. Pelos, tejidos, papiros son importantes también. Esta muestra o fotografía de la izquierda es el de una momia chiribaya de Perú. Tiene unas trenzas muy elaboradas que también las encontramos en las momias del norte de Chile, las momias chinchorro, que son las denominadas más antiguas del mundo, y son tan difíciles de realizar que probablemente eso predisponía a que mantengan estos piojos, ¿no? Los piojos son súper interesantes porque no son un parásito, ectoparásito, es decir, que están fuera del cuerpo, pero parasitan, están viviendo de nosotros, pero es larguísima su relación con los humanos. Ellos han ido acompañando a los homínidos, han ido además diferenciándose en el cuerpo. El momento en que los homínidos pierden pelo es que se van diferenciando los piojos. Los piojos que quedan en la cabeza tienen un nombre, los piojos de las áreas genitales tienen otro nombre y son distintos, son especies distintas. Hay piojos de ropa, entonces ahí nos indica que hay una relación cultural también, ¿no? Y ancestral. Han ido evolucionando junto con nosotros y para no perecer, bueno, se han ido especiando a los lugares donde pueden permanecer vivos. Los pelos, los peines, como el de la derecha, es un peine con espinas y textiles del lugar, entonces las espinas también nos dan una relación de qué tipo de plantas habrían, y una técnica que hasta hoy, ¿no?, se mantiene, es una estrategia epidemiológica, de control epidemiológico, ¿no? Así se puede evitar o eliminar al piojo que está afectando. Entonces, antes lo usaban también. La siguiente, por favor. Y en esos piojos también, en esos peines también se encuentran piojos. Los papiros, que son también en Egipto, hay un montón de registros de este tipo de tratados médicos que incluyen tratamientos, ¿no?, de diferentes enfermedades. Entonces ellos ya estarían tratando, ya estarían registrando cómo trataban sus enfermedades, cuáles eran las patologías que circulaban en su región. Entonces es muy interesante poder lograr compartir, revisar este tipo de documentos. La siguiente, por favor. Este es el ámbar, que es una resina fósil de diferentes tipos de árboles en diferentes lugares del mundo. Entonces pueden estar guardando registro de alguna historia, ¿no?, ancestral. Entonces millones de años pueden estar dentro de ese ámbar. Entonces se han encontrado restos de artrópodos y en ellos, dentro de los artrópodos, una vez que se retira el artrópodo del ámbar, se han podido analizar. En un grupo de la Fundación Osvaldo Cruz también, del doctor Reginaldo Brasil, ha logrado identificar en estos mosquitos, que son artrópodos, formas primitivas de los parásitos que hoy producen la leishmaniasis, ¿no? La leishmania, o el parásito Plasmodium, que es el que produce, también se ha identificado, que es el que produce la malaria,
un antecesor entonces de estos insectos que hoy transmiten, estaría en el ámbar. Y tripanosomas, que son los parásitos que transmiten la enfermedad, la tripanosomiasis, ¿no? Que producen la enfermedad de Chagas. La siguiente, por favor. Estas son también algunos materiales que son investigados. Este, por ejemplo, es una representación artística. A la izquierda son los moches, son una cultura de Perú que tienen prácticamente un atlas de las enfermedades que ellos habían visto. Entonces reflejan las enfermedades que circulaban o que ellos habían visto en algún lugar. Entonces, esta es una lesión característica de la leishmaniasis, la lepra blanca, que se da en la Amazonía, transmitida por una mosca y que a través de la saliva inocula un parásito. Este parásito se aloja en cartílagos, en ciertos lugares del rostro y produce este tipo de lesión que es muy característica. Por eso es que la fotografía a la derecha está mostrando una lesión semejante, que es una fotografía de la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. Y así también otros registros que han habido sobre la tuberculosis. Hay tuberculosis el micobacteria, que es el patógeno que se aloja tanto en riñones, en huesos o en pulmón. Esta es una característica que se ve, inclusive es muy característica esta lesión, que se aloja del parásito, el micobacterium, que se aloja en el hueso, en la región de la columna, que produce esta malformación, digamos. Y esta deformación, perdón. Y es muy característico en los tiestos arqueológicos. Lo vemos repetidamente en muchos lugares de América, ¿no? Y además que se ha encontrado en los restos óseos y se ha corroborado con análisis genéticos. La siguiente, por favor, en América, ¿no? Las enfermedades padecidas antiguamente también han sido plasmadas en otro tipo de tiestos, no solamente aquellas que han sido transmitidas por parásitos como la leishmania, sino otras enfermedades que también pueden estar mostrando, no sé, patologías congénitas, un labio leporino o tal vez una parálisis facial. Entonces hay registros interesantes para conocer cómo habían padecido las poblaciones ancestrales, ¿no? La siguiente, por favor. Otro tipo de materiales que analizamos son las tabletas de rapé, son estas que están a la derecha, en la parte superior, que muestran donde se encuentran restos de plantas, ¿no? Plantas que habían sido molidas y eran utilizadas como alucinógenos, como para evitar el dolor cuando se estaban haciendo trepanaciones. Entonces, hoy se conocen muchas plantas que están siendo encontradas, siguen siendo utilizadas en las sanaciones, en las curaciones, en nuestra medicina tradicional, ¿no? Entonces es un registro que hoy continuamos utilizando de nuestro conocimiento ancestral en medicina. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacemos los biólogos estudiando materiales muertos, ¿no? Pensamos que en realidad este tipo de materiales ya no son parte de, no necesariamente deberían ser estudiados por un biólogo que estudia ciclos vitales o está estudiando la vida, ¿no? Pero en realidad estos materiales son orgánicos, ¿no? Son restos orgánicos que fueron en algún momento o tuvieron en algún momento vida y que hoy son una fuente de información importante. Además, no solamente los biólogos estamos estudiando esto, sino que es un equipo que se une a este estudio paleoparasitológico. Entonces, trabajamos con médicos, con biólogos, arqueólogos, antropólogos, geógrafos, genetistas, biólogos moleculares, historiadores que nos dan pautas de qué crónicas o documentos paleográficos son interesantes de analizar para poder entender lo que pasaba antiguamente, ¿no? La historia de la medicina, las ciencias forenses nos dan pautas maravillosas para ver qué metodologías tenemos que utilizar para lograr obtener información de esos materiales, ¿no? Y la entomología, hay una rama que se llama entomología forense. La entomología es la que se encarga de estudiar a estos artrópodos o insectos que pueden ser transmisores, algunos, de ciertos patógenos. La siguiente, por favor. ¿Y qué encontramos, no? Restos de estos insectos. ¿Qué interrogantes surgen? Todo lo que hallamos tanto en museos como en sitios arqueológicos nos permite formular distintas preguntas
y pensar en el método que tenemos que utilizar para analizar. Desde esta ciencia, la paleoparasitología, pensar en qué enfermedades padecieron en la antigüedad, si estas eran letales, cuál fue su origen geográfico o cuál fue la razón para que adquieran, ¿no?, esta infección, el origen de estos patógenos, tanto o sea, el origen de la persona que lo ha aportado y el origen del parásito, ¿no? Puede haber adquirido en el lugar donde está o puede haber traído ese patógeno desde África tal vez. Y bueno, si estas poblaciones migraron o no, si eran pequeñas o grandes, porque es interesante cuando hay poblaciones pequeñas, es de alguna forma fácil controlar un patógeno. Si eran poblaciones grandes, tal vez perecieron con estas enfermedades y quedaron pocos. Y bueno, todo esto que miles de preguntas que surgen cuando encontramos este material, ¿no? Y estos restos a veces son difíciles de identificar, y eso pasa inclusive con los forenses, ¿no? A veces se encuentran un montón de huesos y no saben si son humanos, no saben si representan a varios individuos, o hay que conocer en qué contexto fueron hallados y si es posible identificarlos, ¿no? Cuáles fueron las causas de muerte. Y de esa manera también es interesante interactuar con estos profesionales de las ciencias forenses. La siguiente, por favor. Y saber si es un hallazgo que compete a lo arqueológico o realmente es un hallazgo reciente que debe ser tratado por los forenses. ¿Y cómo aportamos? Entonces, un poquito ya les he ido hablando que nosotros vamos interactuando con diferentes investigadores o diferentes ciencias. Entonces, cada uno aporta a esta historia, ¿no? Cada uno es una pieza clave para lograr responder a las tantas preguntas, ¿no? La paleogenética ha sido muy interesante cuando nosotros pensamos en que estas poblaciones migraron. Si hubo una población puesto en ese mapa, porque se dice que las primeras poblaciones de Homo sapiens sapiens, que es el hombre moderno, salió desde África. Entonces, esta población que logra efectivamente salir de África va colonizando diferentes regiones, ¿no? Y se va diferenciando porque se queda en una región. La población que sale de esa y va a otra, luego queda en otra región o en otro territorio y se va diferenciando genéticamente, ¿no? Entonces, sí se conoce a través de estudios genéticos del ADN, ADN mitocondrial, que es identificar a poblaciones que son de un origen geográfico, ¿no? Y que nuestro ancestral común viene de África. Lo mismo con los parásitos. Los parásitos también nos muestran un origen geográfico. Genéticamente se los puede analizar y saber cuál es la ancestría, de dónde provienen, ¿no? Y también nos dan pautas de vías de ingreso a los continentes. La siguiente, por favor. Por ejemplo, si pensamos cómo fue poblado nuestro continente, hay diferentes fechas, diferentes hipótesis de si llegaron realmente y entraron a nuestro continente vía el estrecho de Bering en Norteamérica, en algún momento donde este estrecho de Bering se habría hecho un corredor donde se habría descongelado una parte y habrían logrado pasar las poblaciones desde Asia hasta América. Pero también podrían haber ingresado por el mar. Algunos estudios dicen que era imposible atravesar el mar, no habían las condiciones. Sin embargo, el hallazgo de ciertos parásitos intestinales en material bioarqueológico, es decir, en momias o restos óseos, nos hace reflexionar sobre estas hipótesis, ya que hay parásitos intestinales que solamente pueden cumplir su ciclo vital para mantenerse viables en condiciones específicas de calor y de humedad, de cierta temperatura, que si hubiéramos pensado en una vía Bering, estos hubieran perecido, muchos seguramente, o tanto individuos humanos como patógenos han debido desaparecer en el camino. Pero estos que hoy los encontramos y están afectándonos, por ejemplo, estos parásitos que les decía, la Giardia, la Salmonella, la Entoameba, Escherichia coli, varios que hoy los encontramos, también los hemos encontrado en el registro bioarqueológico y solo podían haber ingresado, tienen origen africano, lo conocemos, solo pudieron ingresar por una vía transpacífica. Entonces nos hace pensar que llegaron algunos pobladores en embarcaciones a nuestro continente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el aporte en la reconstrucción? Nosotros podemos identificar qué individuos o quiénes han sido los huéspedes de ciertos patógenos,
cómo fue el ambiente en ese momento, ¿no? Entonces estamos haciendo una reconstrucción inclusive de clima, de ambiente, de huéspedes, si eran animales o humanos los que portaban diferentes parásitos. Y las vías de ingreso a nuestro continente. La siguiente, por favor. Y algunos registros que tengo de los trabajos que hemos hecho, la enfermedad de Chagas que hemos encontrado en las momias de Bolivia, en las momias de La Paz, de Sucre y de Cochabamba, que han sido analizadas, se ha encontrado la presencia de la enfermedad de Chagas. El virus linfotrópico de las células T humanas, hemos encontrado algunos parásitos intestinales y una relación con eventos climáticos como el ENSO, la niña y el niño, la pediculosis, que son los piojos en la prehistoria, y un registro ancestral de epidemias. La siguiente, por favor. Ya, el origen de la tripanosomiasis o la enfermedad de Chagas se reconoce que es muy antigua, no es como la pensábamos, que cuando construimos las casas de adobe ahí se estarían alojando y están cerca de nosotros y nos pican, sino que es mucho más antigua, inclusive cuando los hombres eran cazadores recolectores, estarían en contacto con estas vinchucas que transmitían o que tenían en su intestino al parásito que produce la enfermedad de Chagas, ¿no? Sino que fue en diferentes momentos de la historia, ¿no? Durante el hombre cuando era nómada, cuando se sedentariza y empieza a depositar alimentos que atraen a los animales silvestres. Estos animales son de los que se alimenta la vinchuca, y ahí está en contacto con otro mamífero, porque estas vinchucas se alimentan de la sangre de mamíferos. Entonces se alimentaban de mamíferos silvestres, pero el humano pasa a ser parte de ese ciclo de infección. También durante la colonización europea se construyen otro tipo de viviendas que ayudan al proceso de domiciliación de este vector, de este insecto. Entonces, él rápidamente modifica sus hábitos con tal de permanecer vivo, ¿no? Es una estrategia de supervivencia de este insecto. La siguiente, por favor. Entonces, nuestro trabajo, este es un libro que se va a presentar en un par de semanas, ya lo vamos a difundir a través de las redes sociales y espero que nos acompañen viendo lo que ha sido este trabajo en colaboración con diferentes institutos y el trabajo específico del material en Bolivia, el análisis de 29 momias, 11 estarían infectadas, son todas prehispánicas, algunas, bueno, sí hemos tenido algunas que eran europeas, ¿no? Que han sido encontradas en un museo, pero gran material estaría mostrando la presencia de la enfermedad en la antigüedad. La siguiente, por favor. Y ahí está un mapa de la distribución, un mapa epidemiológico, digamos, de la enfermedad de Chagas, donde muestra la distribución de estos hallazgos o registros de la presencia de Trypanosoma cruzi en la antigüedad, ¿no? Tenemos algunos tiestos o cerámica que muestra un edema palpebral en el ojo, que es característico, que cuando pica la vinchuca y deja las heces, se inflama el ojo y produce una lesión, es muy característico. Ecuador es endémico. En Perú hay varios hallazgos, en Chile también, en Bolivia nosotros somos los primeros en registrar. En Estados Unidos también, que se ven inclusive la lesión y los restos de un colon que ha sido afectado, gravemente afectado por el parásito, ¿no? La siguiente, por favor. Y en Brasil también encontramos. Este trabajo que se va a presentar en el libro en un par de semanas, además incluye el origen ancestral de la infección, no solamente la enfermedad. La enfermedad ocurre cuando el hombre ingresa a este continente, pero antes de que el hombre llegue a este continente, habían solamente animales e insectos, ¿no? Ancestralmente, cuando todavía ni siquiera se habían separado o diferenciado los continentes, cuando era sola una masa pangea, era un solo territorio, ya existían parásitos, existían animales propios, ¿no? Fauna extinta, que estaría en contacto con estos parásitos, tripanosomas, que son los que causan hoy la enfermedad de Chagas, pero tripanosomas primitivos. Entre ellos se daba una relación que no causaba enfermedad, eran millones de años de contacto. Cuando se separan los continentes, se diferencian, algunos animales quedan en lo que hoy es África, otros quedan en lo que hoy es Sudamérica, y los animales que quedan, los mamíferos que quedan, van evolucionando junto con este parásito en su sistema. Inclusive se dice que los opósum, que son unas zarigüeyas, que hoy se conoce que están en su glándula anal,
tienen todas las formas infectantes, entonces no necesitaba actuar un insecto vector para transmitir la infección. En la orina ya desechaban el parásito, ¿no? Entonces podían estar infectando a otros con la orina, contaminando alimentos de los que se alimentaba otro animal. Entonces, otra vía de transmisión, otra forma de transmisión. Y los insectos que hoy conocemos que transmiten al parásito, las vinchucas, ancestralmente se alimentaban, los primitivos de estas vinchucas, se alimentaban de plantas. Cuando desaparecen esas plantas por algún evento climático, por algo ambiental que haya sucedido, desaparecen esas plantas, esas vinchucas ancestrales empiezan a alimentarse de animales y pasan a formar parte de este ciclo de infección, ¿no? Eran portadoras y transmitían a animales que no se enfermaban porque ya conocían a este parásito millones de años. Cuando el hombre llega por primera vez a América, Homo sapiens sapiens, toma contacto con este parásito y es un contacto, una relación muy reciente, por tanto es aún patogénica, se produce y se desarrolla una enfermedad que es la que hoy conocemos. Y este libro trata de eso un poco. La siguiente, por favor. Bueno, este es otro trabajo en colaboración con otro grupo que también hace referencia a que los eventos climáticos del niño y la niña modificaban la temperatura de las aguas del mar y por tanto había una migración de norte a sur en el lado chileno o en el lugar donde poblaciones que se alimentaban de recursos marinos estarían en contacto con ciertos peces y parásitos, ¿no? Si había una modificación en la temperatura del agua, entonces los animales migraban, ¿no? Y los parásitos con ellos, los que portaban. Y estarían en las poblaciones del norte de Chile, que hemos analizado, restos de poblaciones de este lugar, han sido identificadas con parásitos de ciertos peces, ¿no? Y que en diferentes momentos son distintos. O sea, cuando hay un fenómeno de lenzo y las aguas son cálidas, hay ciertos parásitos y ciertos peces de los que se alimentaban. Cuando las aguas eran frías, ciertos parásitos y ciertos animales de los peces de los que se infectaban. Además, conocemos que el hecho de comer peces crudos es hasta hoy es el ceviche, ¿no? Es una técnica antigua para poder procesar un alimento. Entonces, de esa manera adquirían al parásito. La siguiente, por favor. Este es otro trabajo que he sido analizando iconografía, es decir, restos de cerámicas, donde encontramos ciertos animales que hoy se conoce que transmiten algunos patógenos. La siguiente, por favor. Entonces, estamos hablando de zoonosis que están en el registro bioarqueológico y que pueden estar mostrando la fauna de un lugar. Entonces, es información interesante. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esta. Estos son microfotografías de piojos. Entonces, a través de microscopía normal, que es la de la derecha, y las dos en plomo son microscopías electrónicas y que muestran a detalle, inclusive, cómo se adhiere una liendre a un cabello y cómo está saliendo el piojo. Entonces, hemos logrado identificar en un material de Chile diferentes estadios de los piojos que estarían afectando, ¿no? En una momia que estaba altamente infestada. La siguiente, por favor. Este es un mapa filogenético de la evolución de homínidos y la evolución de piojos, ¿no? Han ido evolucionando junto con nosotros. Tenemos un ancestral común entre ambos, entre los ectoparásitos y nosotros. La siguiente, por favor. A medida que se van especiando junto con la pérdida de pelo en los homínidos. Y otros datos que encontramos cuando analizamos coprolitos, por ejemplo. La siguiente, por favor. Es saber sobre la dieta. Encontramos en las heces fosilizadas pelos, qué animales habían comido, dientes, semillas, huesos, insectos, ácaros, hongos, diferentes microorganismos también que nos dan pauta de qué pasaba o qué ambiente había, qué agua tomaban. La siguiente, por favor. ¿No? Ciertos almidones, carbón, si cocinaban, fitolitos, que son interesantes para conocer también cómo era el ambiente, algas, diferentes microfósiles, ¿no? Que se están encontrando en estos materiales y que no siempre somos nosotros los especialistas, entonces debemos interactuar con otros. La siguiente, por favor. Aquí hay algunas microfotografías igual de una alga
un fitolito, fitolito significa es una porción mineral de una planta. Tiene calcio y sílice, y eso se encuentra mucho en los restos, en los coprolitos. La siguiente, por favor. Y nos da una pauta del ambiente que había. Esta es una alga que no logramos identificar, un material de Ecuador que habíamos analizado y no sabemos qué tipo de alga es, pero era muy linda. Y algunas que nos hacen inclusive dudar, ¿no?, si es un parásito o es otro tipo de microfósil. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí son varias diapositivas, les voy a pasar rápidamente porque ya me he pasado del tiempo, pero algunas pandemias y epidemias. La pandemia es cuando ya se está en varios lugares, ¿cierto? La epidemia es en un territorio específico y la endemia es en una comunidad. Entonces, por ejemplo, la enfermedad de Chagas es endémica de América, ¿no? Hay epidemias como que surgen respiratorias que se van diseminando en varias regiones y pueden llegar a ser una pandemia. La siguiente, por favor. Bueno, este es un mural súper interesante sobre el triunfo de la muerte, se llama. Es el momento que hubo la peste bubónica. Entonces, que casi diezmó poblaciones, ¿no? Y que llegó a todos los continentes. La viruela, el sarampión, la lepra, la tuberculosis, el tifo exantemático, que es transmitido por los piojos, la tifoidea, la salmonelosis y la influenza, son varias de las epidemias que se registran en el pasado y también hay evidencia bioarqueológica. La siguiente, por favor. Esta es del tifo exantemático, ¿no? Es cuando se da un crecimiento poblacional, el contacto y hacinamiento entre poblaciones hace fácil la diseminación de la enfermedad. Hay también otro tipo de pandemias como la viruela, el sarampión, la gripe, que mataron más de la mitad de las poblaciones indígenas en América, ¿no? La siguiente, por favor. Muchas eran propias de América y muchas fueron traídas por los colonizadores, ¿no? El origen de la viruela probablemente fue transmitida por camellos o roedores en África y en Asia. Es una zoonosis entonces, ¿no? Es decir, que se transmitió a través de un animal, pasó la barrera intraespecífica, no sé. No solamente se da entre los humanos, sino que pasó de un animal a otro. Durante la domesticación de plantas y animales en Europa, aproximadamente hace 10.000 a 12.000 años. Entonces, los estudios genéticos nos hacen reconocer en qué momento fue que estos virus, en este caso, pasaron a afectar a humanos. Se hace una comparación entre genomas semejantes entre la viruela de camélidos y roedores y ahí se reconoce que probablemente fue transmitida por ellos. Fue introducida a América durante la colonización europea y llegó al Caribe, luego a México, Andes y Océano Atlántico. La siguiente, por favor. El sarampión es también el origen por un contacto del hombre con secreciones de ganado bovino. Entonces también es una zoonosis, así como el coronavirus que sabemos hoy que hay una relación entre animales y esto se da porque nosotros vamos ampliando nuestra área geográfica, ¿no?, de habitar. Entonces, de manera no planificada, actualmente mucho más frecuente, mucho más agresivo y nos hacemos parte de los ciclos de infección silvestre, ¿no? Colonizar ambientes produce desequilibrios. Antiguamente tal vez las poblaciones eran más pequeñas y lograron controlar, pero ahora es más rápido lo que sucede y nos podemos enfrentar cada vez a diferentes, ¿no?, patógenos que se dan entre los animales y en algún momento accidentalmente a los humanos. Este virus, como el del sarampión, tiene la misma historia, era originario de ciertos animales, en este caso de animales de granja. El virus ancestral común de la peste bovina se originó del sarampión, peste bovina originó el sarampión que afecta a humanos, ¿no?, y se volvió una pandemia. El ancestral común de este virus se encuentra en dos variantes, que es en África, en Australia y en Malasia. La siguiente, por favor. La tuberculosis también es una zoonosis, también se encuentra en el registro bioarqueológico, en momias, como les indiqué anteriormente. Es transmitida producida por una micobacterium, y es semejante al que afecta al ganado bovino.
y en el siglo XVIII y XIX se elimina por la leche y secreciones el Mycobacterium bovis del ganado en los intestinos, en el renal y en ganglios y en abdomen de este ganado, ¿no? La pasteurización eliminó a esta bacteria. Sin embargo, la variante que afecta a los humanos es posible tratarla a través de la vacuna que se ha originado por esa Mycobacterium que era del ganado. La siguiente, por favor. Y los estudios genéticos también apuntan a un origen africano mucho más ancestral que se dio de animales a humanos, probablemente otro animal. La lepra o enfermedad de Hansel, causada por el Mycobacterium leprae, también ha sido descrita inclusive en la Biblia, y hay registros bioarqueológicos en momias egipcias de hasta 2200 años que muestran la presencia de esta infección. La siguiente, por favor. La peste negra, que ha sido una de las que ha dejado más muertes y ha durado muchísimo. Entonces, el agente causal es la Yersinia pestis, una bacteria, y transmitida por pulgas de roedores. Es una zoonosis, por tanto, que también viene desde Asia. Su origen, en este caso, es asiático. En 1348 eliminó un tercio de la población europea y millones de personas en Asia. Se ha identificado el ADN antiguo en dientes de individuos del siglo VI después de Cristo en Alemania. También se estima la antigüedad aproximadamente de 5.000 años. No se ha hecho un estudio genético para reconocer cuál era la ancestralidad de esta bacteria. La siguiente, por favor. Y bueno, ya me he extendido bastante, pero quería contarles un poco. Me ha costado mucho resumir este trabajo y mostrarles lo que nosotros hemos hecho, pero también cómo interactuamos con otras redes, ¿no? Y que, bueno, independientemente del periodo cultural, variables como la movilidad, el hecho de desplazarnos de un lugar a otro, que eso ha sido algo que ha hecho el hombre siempre, la densidad poblacional, determinantes sociales y biológicos como la higiene, el hacinamiento, cuando ya se vuelven sedentarias las poblaciones, son o debieron ser muy importantes para la transmisión y proliferación de las infecciones, ¿no? La paleoparasitología, que es la ciencia que les he presentado hoy, permite diseñar los caminos seguidos por los parásitos y sus huéspedes, humanos o animales, a lo largo de su historia evolutiva, así como el estado de salud que vivieron tanto animales como humanos. Permite reconstruir la historia cultural y evolutiva de las infecciones parasitarias, ¿no? El aporte de cada investigador ha sido una pieza importante o clave para poder reconstruir la historia y para poder responder muchas de las preguntas que nos planteamos. Y bueno, algo que he escuchado en una de las charlas recientemente, ¿no?, que es interesante, que mientras más aprendemos de la historia, estamos mejor preparados para enfrentar los futuros patógenos y posibles pandemias, ¿no? En el contexto en el que vivimos es interesante que nosotros consideremos que esta línea no solamente es histórica o no solamente es un hobby, sino que es un aporte importante. De hecho, el hallazgo del HTLV, que es un virus que hoy produce cierto tipo de cáncer, hace un hallazgo y es el único en el mundo el que hemos encontrado en las momias de Bolivia. No solo es un marcador ancestral de migraciones, sino que también nos hace tomar en cuenta que deben hacerse cierto tipo de identificaciones en los bancos de sangre para saber si esta infección está siendo transmitida. Además de que sabemos que hay coinfecciones entre gente que tiene HIV, SIDA, y que tiene este tipo de parásito, un virus ancestral. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí los invito a que sigan también nosotros sigan nuestros seminarios mensuales que van a estar difundiéndose por las redes sociales de la DICIT, donde estamos varios investigadores del mundo mostrando el trabajo en esta temática y también preparándonos para el congreso que va a ser el próximo año y que va a ser primera vez en Bolivia, y la Universidad Mayor de San Simón va a estar liderando esta actividad. Gracias por su atención. La siguiente, por favor. Gracias por su atención y por su tiempo. Bueno, muchas gracias, doctora.
Nancy Orellana, por la presentación que hizo hoy. Y bueno, prosiguientemente continuaremos con las preguntas que tengan. También recordarles que se habilitará el formulario para su certificación, rogarles que llenen muy bien los datos, no se aceptará una reclamación. Como pueden No ver se en escucha. pantalla, ya se les asignó o se les está mostrando el código con el cual tienen que llenar el formulario para su certificado. Si tienen algunas preguntas, pueden comentar, pueden hacerlo en comentarios, los cuales leeremos para que la doctora pueda aclarar sus dudas. Se corta, yo no escucho. De Marco Quiroga dice muy buena información de una temática muy importante. Gracias, doctora Orellana, por su aporte. Gracias. ¿No hay preguntas de los futuros colegas? Bueno, viendo que no hay preguntas, se les agradece a todos por haber asistido y muchas gracias, doctora, por la presentación de hoy, que la verdad estuvo muy interesante y muy importante de su aporte que hizo. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que les haya gustado.